Que te alaben, Señor, todas tus criaturas, desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te alabo, mi Dios, mi luz y mi amor. Cante, criaturas de Dios, me uno hoy a su oración. Alábenlo por su esplendor, también soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. Hola amigos, bienvenidos a este programa, Loado seas mi Señor. Este programa que es de la Tercera Orden Franciscana Seglar, Santa Rosa de Viterbo. Hola Enrique, hola chicos. Hola Silvia, hola a todos los oyentes, paz y bien para cada uno de ellos. Estamos en nuestra casa como el programa anterior y seguimos en este tiempo de prueba, pero también encuentro de familia, reflexionando junto con el Papa Francisco las palabras de la antífona de entrada en la misa que celebró hoy en la casa de Santa Marta. Esta antífona recita: espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. Nosotros también seguimos confiados esperando que el tiempo de prueba del coronavirus pase y podamos otra vez como sociedad unirnos, abrazarnos, pero sobre todo poder cambiar el tipo de humanidad a la que estamos acostumbrados, desde la solidaridad, desde el bien, desde el amor, desde el perdón. Sí, ojalá que este tiempo que estamos encerrados en nuestras casas nos sirva para meditar y meditar y hablar con Dios y bueno, encontrarnos en la intimidad con el Señor. Saludamos a todos nuestros oyentes que a diario escuchan y sintonizan esta radio FM Tiempo de Dios. Saludamos a los servidores de la radio, a todos aquellos hermanos que están al frente de los distintos programas, los cuales también algunos están desde sus hogares transmitiendo los programas para no perder este ritmo que veníamos teniendo hasta que llegó la cuarentena. Saludamos también a las operadoras que ahora están en su casa porque no pueden acercarse a la radio, pero que son las que verdaderamente llevan adelante todos los controles y la puesta al aire de esta emisión. A Gachi y a Paloma. Sí, y en particular ahora a la hermana María, que se ha hecho cargo de los controles en la radio y que está llevando adelante la programación. También, por supuesto, a la Madre Nora, que nos guía y nos conduce en esta gran misión y tarea de la radio, a nuestros hermanos seglares de la Orden Franciscana Seglar y a los contribuyentes que con su aporte también están al pie de la radio en cada momento y sobre todo en este momento tan particular que nos toca vivir. Bueno, a todos ellos les enviamos un fraternal abrazo en Cristo, María y Francisco, deseando que todos se encuentren bien a pesar de estas circunstancias actuales, esta realidad que nos toca vivir en estos días. Vamos a dar unos anuncios. Guadalupe tiene para contarnos acerca de la misa diaria, que también a pesar de la cuarentena podemos seguir participando y viviendo la misa a través de los diferentes medios de comunicación. Bueno, para escuchar la misa por esta radio tenemos la misa diaria del Papa, que es todos los días a las 8 horas, con repetición a las 12 del mediodía, a las 20 horas y a las 23 horas. Los días sábados también tenemos la misa del Santo Padre a las 8 y a las 12 horas, con repetición a las 23 horas y a las 17:30 horas
la misa del Padre Carabajal. Esa es la misa que se celebra en la Aquí capilla en de las Santiago. Hermanas Franciscanas y que se la transmite en vivo. Esa es la del Padre Carabajal. Sí, y los días domingos tenemos a las 8 horas la misa del Santo Padre, a las 11 horas la misa del Padre Carabajal, a las 20 horas la misa del Fray Marcos Porta y a las 23 horas nuevamente la repetición de la misa del Santo Padre. Muy bien, así que tenemos en cuanto a la radio un variado horario, ¿no es cierto?, donde cada uno Y puede de sacerdotes que van a misa. también, Para el gusto de cada uno. y de acuerdo a los horarios, la disposición de cada uno en su hogar para seguir la misa, para no perderse en este tiempo la misa. También tenemos misas que están pasándose por otros medios de comunicación, como ser la televisión, en el canal EWTN, también en Canal 7 y en Canal 4, y por supuesto la utilización de YouTube, que nos sirve para escuchar algunas de las misas que se celebran en vivo desde los distintos lugares, ya sea de Santiago o desde Argentina o del mundo. Sí. Bueno, también en cuanto a la celebración del Domingo de Ramos, que va a ser próximamente el domingo 5 de abril, tenemos también información acerca de esto, porque dado que estamos viviendo el aislamiento social en todo el mundo, entonces se ha dispuesto desde la Santa Sede, ya todos sabemos, ¿no es cierto?, que se va a celebrar el Domingo de Ramos, solamente el Santo Padre lo va a hacer puertas adentro. Los fieles seguirán desde sus casas, por cualquier medio de comunicación, sea la radio, televisión o internet. Y se nos ha pedido como iniciativa a los fieles poner una rama hecha en casa, ya sea poner esta ramita en la puerta o en la ventana de los domicilios, como una manera de vivir la Semana Santa respetando la cuarentena decretada. Esta iniciativa surgió en las redes sociales. Algunos lo asignan al Papa, pero dicen que no es del Papa, no ha nacido, sino que los mismos fieles han empezado a circular esta iniciativa. Y bueno, o sea, la invitación está hecha, cada uno de nosotros en nuestros domicilios, en nuestras casas, ya sea en las ventanas, en las puertas, el mejor ramito que podamos cortar, que tengamos en la casa, para colocarlo y bueno, de esta manera iniciar esta Semana Santa con toda la devoción, ya que no podemos concurrir a los templos, ¿no? Es importante decir que esta acción que vamos a realizar, o que digamos no es obligación, sino que lo haga cada uno y dándole el sentido justamente de la celebración del Domingo de Ramos, y no como una superstición, porque también en estos días ha circulado, por ejemplo, un mensaje de que atemos un pañuelo blanco en las puertas, y la gente por ahí toma como una especie de superstición. Hay que aclarar que esto no se trata de eso. No tiene ese sentido, sino justamente el de la celebración del Domingo de Ramos. Hacerse parte del Domingo de Ramos. Que ya también vamos a explicar enseguida. Se nos pide que se coloque esta rama durante la tarde del sábado 4 de abril en la puerta, para que el Domingo de Ramos ya todas las casas amanezcan con la rama colocada. Esto serviría, a pesar del aislamiento, para mantenernos conectados en las ceremonias de la Semana Santa, aclamando a Jesús, aunque sea en silencio, indica el mensaje. Así que bueno, estamos todos invitados a hacer este gesto, ya que no vamos a poder celebrar la misa de Domingo de Ramos y ninguna otra celebración de la Semana Santa como lo solemos hacer, desde nuestros hogares, comprometidos, y todo, sobre todo con gestos como este. Decíamos hace rato, para ello nos van a ayudar la radio, la televisión, internet, para que podamos seguir esta celebración del Domingo de Ramos. Decíamos hace rato, el Papa ya no va a llenar la Plaza de San Pedro, ni va a celebrar con un grupo nutrido de sacerdotes como lo hacía hasta el año pasado,
sino que bueno, dentro del recogimiento propio que nos impone esta cuarentena y esta cuaresma, bueno, vamos a tener un domingo de Ramos distinto, un domingo de Ramos en la casa, en familia y bueno, también celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Bueno, más adelante en el próximo programa seguramente ya les vamos a estar anunciando acerca de las celebraciones propias de el Jueves Santo, Viernes Santo, la noche de la celebración de la Vigilia Pascual y del Domingo de Pascua, para que cada uno también pueda seguirlos desde su hogar. ¿Qué te parece, Silvia? ¿Qué les parece, chicos? Si nos ponemos ya en clima de oración, en clave franciscana, para poder iniciar nuestro programa. Bueno, nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy, Señor, quiero acompañarte en este inicio de tu pasión. Gracias, Jesús, por el amor tan grande que me vas a manifestar en estos días. Dame tu gracia para que esta no sea una Semana Santa más en mi vida, sino que pueda realmente encontrarme contigo y experimentar en primera persona el amor, sacrificio y la generosidad que has tenido para conmigo. Protege a nuestras familias y al mundo entero de todo mal en este tiempo de pandemia y conviértenos en testigos de tu amor y de tu paz, para que un día podamos gozar contigo de la Jerusalén celestial. Amén. Amén. Bueno, ahora escuchamos a Darío, como siempre lo hacemos en el programa, con el Santoral franciscano. Bien. Santoral franciscano. Beato Gandolfo de Vinasco, sacerdote de la Primera Orden. León XIII aprobó su culto el 10 de marzo de 1881. Gandolfo nació entre finales del siglo XII y principios del XIII, en la provincia de Milán, Italia. Fue educado cristianamente por sus padres, iniciado por su madre en la literatura y en la doctrina cristiana. Fascinado por el ejemplo de la vida y de la regla evangélica de San Francisco, su contemporáneo, con heroica generosidad dejó el mundo, distribuyó entre los pobres sus riquezas y pidió ser admitido en la orden de los hermanos menores. Como auténtico seguidor del seráfico pobrecillo, se dedicó al estudio, a la oración y a la penitencia. Sacerdote de Cristo, dedicó toda su vida al bien de las almas en el ministerio de la predicación y la evangelización. Con los pies descalzos y el crucifijo en la mano, al cual llamaba su arma, predicó en las más grandes ciudades de Italia, con palabra simple y ardiente. Las conversiones fueron numerosísimas. Lunes, miércoles y viernes ayunaba a pan y agua. Estaba íntimamente convencido de que el apostolado de la palabra solo tiene eficacia para llevar las almas a Cristo y expiar y reparar los pecados de la humanidad cuando va acompañado de la oración y la penitencia. Y falleció el sábado santo de 1260. Bueno, que imagen del Beato Gandolfo podamos llevar nosotros el apostolado de la palabra a quienes más lo necesitan. Bueno, ahora vamos a escuchar para el anuncio de la palabra que va a ser Guadalupe para introducirnos en el tema de hoy, que como venimos hablando es la celebración del Domingo de Ramos. Evangelio según San Marcos. Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta ¿qué están haciendo?, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno?
Ellos respondieron como Jesús les había dicho y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus manos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino. Otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas». Jesús entró en Jerusalén, en el templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y vamos a escuchar una canción que habla del amor que nos da Jesús con este relato bíblico que comienza la semana, en la que Jesús nos va a mostrar cuánto nos ama, y esta canción nos va a ayudar a meditar. Bueno, hermanos, no hay mayor amor que dar la vida. Recordamos, hemos escuchado el Evangelio de Marcos en el capítulo 11, del versículo 1 al 11. Eso para que lo tengamos en cuenta y para que lo podamos ir releyendo y meditando en cada uno de nuestros hogares. Si prestamos atención al Evangelio leído, observamos 3 rasgos bien marcados. Ante todo, que por única vez en su vida Jesús permite esta manifestación pública de su papel mesiánico, o sea, como Mesías, como el esperado. En segundo lugar, el empleo del título Kyrios, o sea, Señor, para designar a Cristo. Y por último, es la primera vez también que Jesús viene a la ciudad santa y entra en su templo. Bueno, justamente Cristo, el Mesías, el Salvador, se va presentando como tal y va llegando a la ciudad santa de Jerusalén y en algún momento va a entrar en su templo.
es decir, al templo donde donde estaba presente Dios para los judíos. Este Dios hecho hombre está en medio de ellos. Y lo que importa es verlo a Jesús entrando en Jerusalén para contemplar lo que está ocurriendo. Jesús, que va montado en un asno, entra en la ciudad y el pueblo lo aclama. Dice que los que iban delante y los que lo seguían gritaban. Y es evidente aquí que el evangelista Marcos reconoce en los hechos una manifestación de la realeza mesiánica de Jesús. Pero debemos tener en cuenta una cosita, el tema de quiénes eran los que iban adelante, quiénes eran los que lo alababan y daban víctores de loor y de gloria a Dios. Claro, bueno, aquí vamos a hacer esta distinción que dices vos entre quiénes eran los que seguían a Jesús, los que lo saludan, porque según el Evangelio cortaban ramas y lo saludaban y le gritaban: Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero también a veces se deja entrever, o por ahí tenemos la idea de que son los mismos los que después, unos días después, piden la crucifixión. Y sin embargo hay un texto que estábamos analizando ¿De Mateo? No, escrito por el Papa Ratzinger, por el Papa Benedicto, donde nos dice de que en realidad son dos grupos diferentes. Uno es el que lo seguía a Jesús. Sabemos que él convocaba muchas multitudes, él ya venía caminando toda la Galilea y esta gente lo seguía detrás y quería escuchar sus palabras, quería escuchar sus enseñanzas y también ávidos de milagros que eran gestos y signos propios de Jesús, en donde él hacía ver verdaderamente que era el Hijo de Dios. Silvia decía aquí que no eran los habitantes propios de Jerusalén lo que lo vivaban, sino que era esta gente que acompañaba. Los de Jerusalén muchos no lo conocían, a él lo nombraban como un profeta, habían escuchado algunos gestos y signos que había decían, hecho. ¿Quién es este? Y les contestan los que venían con Jesús: es un profeta, el profeta de Nazaret. Claro. Y no lo conocían, sino que estaban en realidad viendo cómo sucedían los hechos estos, la imagen de que entraba un hombre en un asno montado, una gran cantidad de público aclamándolo, pero no los reconocen realmente como Mesías, sí los que vienen acompañándolo. Por eso hay que hacernos algunas preguntas al volver a leer este Evangelio de Marcos. ¿Qué nos despierta o qué se despierta en mí y qué se mueve en mí esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Como para que reflexionemos de manera personal cada uno, ¿no? También ahora vamos a ver por qué se llama Domingo de Ramos o también Domingo de Pasión. El primer nombre, o sea, Domingo de Ramos, proviene del hecho de que se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud lo recibe justamente con las hojas o con las ramas o los ramos. Y el segundo nombre, también Domingo de Pasión, proviene del relato de la pasión que se lee en este domingo, porque de no ser así, no se leería en un domingo, ya que el próximo domingo, el siguiente es el Domingo de Ramos, la lectura se tratará justamente sobre la resurrección. Por eso va a haber dos momentos en esta Semana Santa que se va a leer la pasión del Señor. Una es el Domingo de Ramos y otro es el Viernes Santo. Y si nos trasladamos imaginariamente a las misas o a las celebraciones de Domingo de Ramos que hemos asistido hasta el año pasado, podemos tener un orden, ¿no es cierto? Primero se realiza en el templo, en el atrio, la bendición de los ramos, ¿no es cierto?
Es decir, fuera del templo. Fuera del templo, ahí comienza la celebración. Es una celebración diferente porque no empieza como todas las veces que vamos a la misa, el sacerdote en el altar haciendo la señal de la cruz. No, esta comienza en el atrio con los ramos y el sacerdote bendiciendo estos ramos para luego dar lugar a lo que es la procesión que tiene lugar una sola vez antes de la misa. Y esto refleja la entrada de Jesús en Jerusalén, que se conmemora con esta procesión. Y los cristianos celebramos este acontecimiento imitando también las aclamaciones y los gestos que hicieron los niños hebreos cuando salieron al encuentro del Señor, cantando esto que hemos escuchado en la lectura, Hosana, bendito el que viene. A mí se me hace que no solamente eran los niños, ¿no? Sino todo el pueblo que lo seguía a Jesús, como habíamos dicho al principio. Y cantamos esta canción también que es bastante viejita, pero que relata este momento. A ver si alguno se acuerda y capaz que... O por ahí la tararean en la casa y vamos a ver si A sale. ver. Era un día de fiesta en Jerusalén, llegaba el Señor, y entre la muchedumbre un canto surgió. Santo es el Señor, Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Este es el canto con el cual toda la muchedumbre alabó y honró a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Decíamos que esa procesión de entrada van todos los ramos ya bendecidos por el sacerdote. Pueden usarse otros tipos de ramos, también, depende del lugar en donde nos encontremos. Pueden ¿no? ser de olivo, de sauce, de abeto o de otros árboles. Aquí en Santiago se usa mucho las ramas de los olivo. olivos, claro. Y a los fieles nos gusta conservar en nuestros hogares o en el lugar de trabajo los ramos de olivo que han sido bendecidos y llevados a la procesión. Ahora hace falta que hagamos una aclaración. Aquí, como hace rato vos también, Agustín, hablabas de puede haber supersticiones o en cuanto a los ramos, porque el significado de los ramos tiene solamente en la celebración. Los ramos tienen significado en la celebración del Domingo de Ramos. No tiene el objeto de tener los ramos en la casa, no es para que se pueda mantener como amuleto o por razones terapéuticas o mágicas, o para disipar los malos espíritus, o para evitar el daño que causan en los campos o en los hogares, etcétera. Claro, los ¿sí? guardamos porque están bendecidos, y Como recordemos recuerdo. que esos ramos los debemos guardar hasta el año siguiente, porque a partir de esos ramos se hacen las cenizas del próximo miércoles de ceniza. Claro. O sea que todos esos ramos son quemados en el templo. Sí, en el año siguiente, para la celebración del miércoles de ceniza. Bien. Eso es importante tener en cuenta que al estar Solamente bendecidos, eso, claro, están bendecidos, los guardamos. son un signo de la celebración que hemos vivido. Nada más. No es para curar, no es para, como hemos dicho hace rato, No es como- un como talismán amuleto. o Un amuleto. Exacto. Entonces, esto es el rito, ¿no es cierto? Después de la procesión, el sacerdote llega al altar y la misa ya comenzó en el atrio. Por lo tanto, luego continúa con Con las lecturas, y por supuesto el anuncio de la pasión. el Evangelio es No, el Evangelio es reemplazado por el anuncio de la pasión, que no se hace como en todas las misas, que el sacerdote anuncia lectura del Evangelio, no, sino directamente comienza con la lectura de la pasión, que la hacen diáconos, el sacerdote y los lectores autorizados para esto. Pero antes de que sigamos con esto, con la lectura de la pasión y demás, vamos a ver algunos elementos que
el evangelista Marcos nos va contando. Marcos es de contar muy desde lo histórico, desde lo visto, desde lo anunciado por Jesús. Y ahí va a aparecer algo que es muy importante a lo largo de la antigüedad, es el uso de un animal, en este caso burro, claro. de un burro, en el que nadie se había sentado, y aún esto es un indicador del derecho de la realeza, porque para los reyes, para poder ser proclamados, se subían a un animal, en este caso los caballos, los mejores caballos del reino eran del rey, y que nadie los había montado. En cambio, Jesús toma la iniciativa y plantea el de usar el burro. Quería que su reino no sea un reino de poder, de una revuelta militar, de la violencia. Jesús quería que su reino era la pobreza y la paz de Dios, que es lo único que lo identifica como poder que puede redimir. Por eso el asno o el burro es aquel animalito que va a utilizar Jesús en esta entrada triunfal, en esa procesión que nosotros hemos recordado al inicio de la celebración del Domingo de Ramos. También el hecho de que los peregrinos coloquen sus mantos en el suelo para que Jesús camine por encima, como lo cuenta el relato bíblico, esto también es una tradición de la realeza israelita. Lo que hacen los discípulos es un gesto de entronización en la tradición de la monarquía del rey David, la monarquía davídica, y apunta a la esperanza mesiánica que surge a partir de esta. Los peregrinos sacan las ramas de los árboles y gritan los versos del Salmo 118, que son palabras de bendición de la liturgia de los peregrinos de Israel, que en sus labios se convierten en una proclamación mesiánica. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en lo más alto. Salmo 118. Y Hosana es un grito de júbilo y una oración profética. ¿En qué lo cantamos nosotros a la Hosana? En el Santo. En el Santo. En la misa, 3 veces lo decimos, por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Claro. Y en el tiempo de Jesús esta palabra tenía matices mesiánicos, todo está relacionado con la espera y la venida del Mesías. Y en la aclamación de Hosana se expresan las emociones de los peregrinos que acompañan a Jesús y a sus discípulos. El Hosana es una alabanza alegre a Dios en el momento de esta entrada a Jerusalén. Es la esperanza de que la hora del Mesías había llegado. Por eso ese grito de júbilo, de emoción, Hosana. Muy bien. Antes de continuar, vamos a escuchar otra canción, ¿algo puede ser? Bueno, voy a compartir una canción que, adentrándonos próximos a esta Semana Santa, nos relata y nos ayuda a meditar un poco la pasión y cómo se sintió Jesús y qué significa eso para nosotros. Llegó extinguiendo la luz que en un grito
ahora también tenemos nosotros como franciscanos una recordación para hacer en este Domingo de Ramos, que es muy cercana a nosotros, porque nos vas a contar algo sobre Santa Clara, sobre su conversión, a ver. Sí, así es. Haciendo un poco de la lectura para este programa, hemos encontrado que Santa Clara, como seguro ya algunos saben de los oyentes, ella tiene su conversión en un Domingo de Ramos. Santa Clara era una joven de una familia muy rica de Asís, una joven bella, que decide dejarlo todo para seguir a Jesús, animada por el ejemplo de Francisco. Justamente ella comienza a admirar a San Francisco y sobre todo a ver cómo él estaba enamorado de Dios, entonces se acerca hacia él. Y es él que no por nada le aconseja a Clara que vaya a misa el día del Domingo de Ramos, y ese día sería el día que Clara se entregue totalmente al Señor. Entonces ella, después de asistir a la misa del Domingo de Ramos, a la cual va con su mejor ropa de gala, esa misma noche deja su casa, huye de su familia. Recordemos que su familia estaba en contra de que ella siga a Dios de la manera en que ella lo quería hacer, y huye de su casa hacia la Porciúncula, donde ella renuncia al mundo, muere al mundo y se cubre con un velo negro que posteriormente va a ser la vestimenta de la orden de las hermanas de la segunda orden, que son las clarisas. Entonces el Papa Benedicto nos explica por qué el Domingo de Ramos, ¿no? En que San Francisco ve muy bien esa ocasión, porque todas las vidas cristianas son fruto del misterio pascual y la participación en la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces el ejemplo de Clara, que muere a su vida terrenal, muere a sus riquezas, a su belleza física incluso, para seguir a Jesús, muestra este paso de la muerte a la vida. Y es lo más importante que nosotros conmemoramos desde el inicio de la Semana Santa. El dolor y la alegría se mezclan, y Clara, con su decisión, revive este misterio con una confianza plena, y muchas veces es algo que se refleja en nosotros, en los jóvenes. Este ejemplo de Clara, a pesar de haber sucedido hace tantos años, nos habla a nosotros como jóvenes que vivimos con ilusiones y con desilusiones, y que necesitamos muchas veces tomar estas decisiones importantes en la vida. Y también, ¿no? Como nos dice Benedicto, que hoy como nunca el mundo hace soñar a los jóvenes con miles de atractivos de una vida donde todo parece posible y todo es lícito. Y sin embargo, nos dice el Papa Benedicto, cuánta insatisfacción hay, cuántas veces la búsqueda de la felicidad, de la realización, lleva al final a tomar caminos que conducen a paraísos artificiales como la droga, la sensualidad desenfrenada. Y también la situación actual en la que es difícil encontrar un trabajo digno y formar una familia unida y feliz hace que se nuble mucho más el horizonte. Sin embargo, dijo que no faltan jóvenes que sigan recogiendo la invitación a confiarse en Cristo y a afrontar con valentía, responsabilidad y esperanza el camino de la vida, eligiendo dejar todo para entrar a su servicio y al de nuestros hermanos, como nuestra hermana Clara, ¿no es cierto? Sí, confianza en Dios para entregarse a Él. También tenemos, por supuesto, como vos has dicho recién, que es el mismo Francisco el que invita y propone a Clara a asistir a la misa del Domingo de Ramos. No era casual esto, ¿no? Porque Francisco sabemos que tenía una especial predilección y un sentido tan íntimo para él, el de la celebración de la pasión de Cristo. Esto que decías vos, Agustina, de que Santa Clara muere al mundo, tiene una connotación especial también en la casa de la gente de Asís. En las casas había dos puertas, ¿sí? Una puerta principal que era alta, ancha, con un umbral bajo, y por supuesto había otra
que estaba hacia los costados o en la parte de atrás, que se llamaba la Puerta del Muerto, por donde únicamente sacaban los muertos de la familia de esa casa y solamente pasaba por ahí el ataúd. Por esa puerta, el significado de escaparse y de irse a vivir esta experiencia franciscana de Clara, bueno, la realiza justamente por esa puerta, la que se llama la Puerta del Muerto. Es decir, murió al mundo para vivir verdaderamente una vida que le planteaba San Francisco de Asís, de seguirlo a ese Cristo pobre y crucificado, y ella acepta, ¿no? Y ese es el desafío también, como planteábamos aquí en la mesa de trabajo, el desafío para los jóvenes poder dejar muchas cosas mundanas para poder encontrarse con Dios y ver que en Él se encuentra toda la alegría que puede tener un joven. ¿Cantamos? Bueno. Bueno, hermanos, siguiendo aquí con el programa, vamos a leer un trozo del oficio de la Pasión del Señor escrito por San Francisco de Asís y que tiene que ver con este Domingo de Ramos. Pueblos todos, batid las palmas y aclamad a Dios con clamores de júbilo, porque el Señor es excelso y el Santísimo Padre del cielo, nuestro Rey desde antes de los siglos, envió a su Hijo muy amado desde lo alto para operar la salvación en medio de la tierra. Alégrense los cielos y regocíjense la tierra, retumbe el mar y cuanto contiene, exulten los campos y todo lo que hay en ellos. Y bueno, no olvidemos, estamos por comenzar a partir de la celebración del Domingo de Ramos, este domingo 5 de abril, vamos a comenzar la celebración de la Semana Mayor de nuestra Iglesia Católica y lo debemos hacer realmente preparados, con un espíritu dispuesto. Es por eso que en este programa hemos preparado todo lo que venimos hablando y también, como lo acabamos de relacionar con nuestra hermana Clara de Asís, Francisco, decíamos que tenía una especial atención y predilección por esta pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué, Señor? Nos decía en una reflexión Francisco,
Cuenta la leyenda de los 3 compañeros que Francisco un día iba solo cerca de la iglesia de Santa María de la Porciúncula, llorando y sollozando en voz alta. Y un hombre espiritual que lo oyó pensó que sufría alguna enfermedad o dolor. Movido de compasión le preguntó por qué lloraba, y él le contestó: lloro la pasión de mi Señor, por quien no debería avergonzarme de ir gimiendo en alta voz por todo el mundo. Y el buen hombre comenzó asimismo a llorar juntamente con Francisco también en alta voz. Esta misma leyenda nos cuenta también que muchas veces cuando se levantaba de orar Francisco, aparecían sus ojos recargados de sangre porque había llorado amargas lágrimas, y no solo se afligía llorando, sino que se privaba de comida y de bebida en memoria de la pasión del Señor. Es lo que tiene enamorarse sin remedio. Nosotros lo conocemos a Francisco como el enamorado de Dios. ¿Y cómo permanecer indiferente ante la crueldad física, la injusticia, el pecado de los hombres que se ensañan contra Jesús? ¿Cómo permanecer impasibles ante la obediencia de un amor, el suyo por el Padre y por cada uno de nosotros, que se entrega, que se da sin medida, que se derrama sobre un mundo que lo rechaza y lo desprecia? Estos eran los sentimientos de Francisco siempre que recordaba o reflexionaba acerca de la pasión de Cristo. Y él, justamente Francisco, nos enseña a vivir desde adentro estos días santos, dejando que resuenen en nuestro corazón estas palabras: aquello sucedió por mí, no para caer en la culpabilidad ni en el asombro, en el agradecimiento por mí y por el mundo. Y esta es la clave. Y si en estos días no te sientes absolutamente implicado vos en primera persona, entonces la fe, los buenos propósitos, tu dedicación al mundo, tu dolor por los otros, no van a durar mucho, no nos van a cambiar el corazón. El misterio de estos días es entender que aquello que sucedió por mí, por vos, y que desde aquella hora todo es posible porque el amor de Cristo vence el odio, la injusticia, el desamor, la desesperanza y la muerte. Bueno, de esto se dio cuenta Francisco de Asís. Francisco de Asís, ese enamorado de Dios y que también llevó a vivir en su propio cuerpo la pasión de nuestro Señor. Si todos recordamos, San Francisco también tuvo la impresión de las llagas o de las estigmas de Jesús en su propio cuerpo. Era tanto el amor hacia Jesús, era tanto el aprecio que le tenía y el sentir de esos dolores, él quiso que se manifestaran en su propio cuerpo. En el Monte Alverna, unos años antes de morir, él recibe del mismo Dios esas llagas que permanecerán hasta el día de su muerte. Ese es el estar enamorado, eso es el vivir de adentro, eso es haber podido pensar, meditar y asumir que todo eso había sucedido por cada uno de nosotros y en particular por Francisco de Asís. Nos tenemos que preguntar, ¿por qué nos ha amado tanto el Señor para entregarse, para dar su vida por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para redimirnos y para salvarnos? Y además también preguntarnos qué hacemos nosotros en recompensa o como devolución a tanto amor, ¿no? No solo qué hacemos, sino que también debemos pensar y meditar. ¿Realmente nos damos cuenta que Jesús murió por cada uno de nosotros? Eso es lo fundamental para poder vivir esta Semana Santa, para que también en nuestro corazón haya una conversión. De eso se trata. ¿Sí? Para que podamos resucitar como hombres nuevos allá el domingo de Pascua, ¿no? Y bueno, ya vamos finalizando nuestro programa. ¿Vas a cantar otra canción?
Y bueno, Antes, para invocar a nuestra Madre María, que nos Bueno. ayude a caminar hacia la Pascua, porque ella ha estado siempre al pie de Jesús, a su lado como su madre, caminando con él y viviendo también su propia pasión. Así que vamos a cantarle a nuestra Madre Virgen de la Esperanza. Bien. Virgen de la Esperanza, en nuestra marcha danos tu luz. Queremos ir contigo por el camino que abre la cruz. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Cielo y tierra nueva, esa es la meta de nuestro andar. Somos la iglesia en marcha que hacia la Pascua cantando va. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿quién es este? Y las multitudes decían, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Eso nos dice Mateo en su Evangelio. Nos debemos preguntar, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Es el profeta? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Quién es? Es el Salvador del mundo que vino a entregarse por cada uno de nosotros. Esa es nuestra respuesta a esa pregunta. ¿Quién es este? Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Y bueno, ahora sí, para finalizar ya con nuestro programa, nos vamos a despedir como siempre con una oración. La vamos a ir haciendo por partes cada uno y esperando que haya llegado a ustedes todo lo que hemos hablado, lo que hemos dicho y que por medio de nosotros, también como Jesús nos dice, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás. Para que como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 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 Paz y bien, hermanos, nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Paz y Chao, bien. Padre. Chao, chao. Chao. Que te alaben, Señor, todas tus criaturas, desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te alabo,
mi Dios, mi luz y mi amor. Cante, criaturas de Dios, me uno hoy a su oración. Alábenlo por su esplendor. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. Cuando cae la noche y brilla la luna, te doy gracias, Señor, por la hermosura de tu amor. Y al brillar las estrellas te alabo con ellas, y en la paz del silencio descanso en ti, mi Padre de amor. Cante, criaturas de Dios, me uno hoy a su oración. Alábenlo por su esplendor. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. Que alaba a por su esplendor. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios. También soy criatura de esta orquesta que alaba a Dios.